Son las 23:42 de la noche en Puerto Plata, República Dominicana, cuando el 757 de Virgin Air comienza a moverse por la pista de despegue. Aceleran 80 nudos. Mi indicador de velocidad no funciona. Sigue dándome los datos de velocidad hasta que estemos en el aire. Entendido. El avión se eleva y comienza a ascender. ...6 de febrero de 1996... Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Puerto Plata, República Dominicana. Son cerca de las 8 de la tarde en el aeropuerto, cuando los 189 pasajeros del vuelo 301 reciben el anuncio de que su vuelo con dirección Frankfurt, en Alemania, se retrasará aproximadamente 2 horas. Su avión, un 767, está averiado y no puede ser reparado en estos momentos, así que se realizará un cambio de aeronave y de tripulación. Su nuevo avión será un Boeing 757-200 de 12 años de antigüedad, mientras que la nueva tripulación se espera que llegue al aeropuerto sobre las 10 de la noche. Finalmente, y debido al retraso de una de las auxiliares de vuelo, el embarque comienza a las 23:15. El 757 lleva varios días parado en el aeropuerto, y la tripulación, avisada en el último momento, no tendrá tiempo de revisar la aeronave minuciosamente. La tripulación de este vuelo, en el que la mayoría de los pasajeros serán alemanes, está formada por 11 turcos y 2 dominicanos. El capitán al mando será Ahmet Erdem, de 61 años y 24.500 horas de vuelo acreditadas. De ellas, unas 2.000 fueron realizadas en aviones 757. Junto a él, el primer oficial Aykut Gergin, de 34 años. Su experiencia era mucho más corta, apenas 3.500 horas de vuelo, de las cuales tan solo 71 fueron hechas en aviones de este tipo. Además, en el avión viajarán 176 pasajeros. En total, 189 personas a bordo del vuelo 301. Por fin, a las 23:40 y con más de 3 horas de retraso, el vuelo 301 de Virgin Air recibe autorización para el despegue. Aunque el vuelo tiene como destino final Frankfurt, tendrán que realizar 2 escalas, una en Gander, Canadá, y la otra en Berlín, ya en Alemania. A las 23:42 el 757 de Virgin Air comienza a moverse por la pista de despegue. Aceleran 80 nudos. Mi indicador de velocidad no funciona. Sigue dándome los datos de velocidad hasta que estemos en el aire. De acuerdo, capitán. El mío parece estar funcionando correctamente. El avión se eleva y pone en rumbo a Canadá. Un par de minutos después de despegar, el capitán ordenó activar el piloto automático central. Todo parecía funcionar correctamente ya con el piloto automático y el autoacelerador conectado, excepto el indicador de velocidad del capitán, que seguía dando valores erróneos. Pero los problemas no habían hecho más que empezar. Un minuto después, apareció un mensaje de aviso en la pantalla que les indicaba que había un problema con la velocidad del avión. El capitán repitió varias veces que algo anormal estaba pasando en el avión, mientras que el copiloto le comentó que se fijasen tan solo en los indicadores de su lado, que parecían estar bien. De esta manera, los pilotos obviaron el mensaje de aviso del ordenador del 757. Pero esta idea se les iría al traste pocos segundos después. El indicador de velocidad del copiloto empezó a disminuir. Capitán, 200 nudos y bajando. Algo pasa, está claro que algo no funciona en este avión. No pierdas la calma. Cuando un avión está muchos días parado, es normal que salgan errores de este tipo. Continuamos el ascenso. No toques la potencia.
En ese momento, estaban a 5.300 pies de altura y actitud de ascenso. Su velocidad real era de 327 nudos, aunque en cabina los indicadores mostraban una velocidad mucho menor. Un minuto después, comenzaron a escuchar la alarma de exceso de velocidad. El copiloto, muy nervioso, no paraba de preguntar al capitán qué debían de hacer. El capitán, sabedor de que algo raro estaba pasando, no confió en la alarma y la desactivó para tener un poco de calma en cabina. Pese a esto, el copiloto bajó el empuje de la aeronave, aunque poco después lo volvió a subir. Estaban volando a ciegas, no sabían a qué velocidad iban y los mensajes eran muy confusos. 2 minutos después, sus controles comenzaron a vibrar. El stick shaker se había conectado. Hace un minuto recibían el mensaje de overspeed y ahora la vibración de sus mandos les indicaba que la velocidad era muy baja y que estaban a punto de entrar en pérdida. De nuevo, el copiloto subió la potencia, aunque después la volvió a bajar. Realmente no sabían en qué posición dejar la palanca de gases. Iban muy rápido o muy despacio. La oscuridad de la noche no les ayudaba. No tenían referencia alguna en el exterior. Se encontraban en ese momento a 7.100 pies de altura y en posición de ascenso. Finalmente, el copiloto decidió poner la palanca de gases en una velocidad lenta para dejar de ascender. No ascendemos. ¿Qué puedo hacer? Baje la potencia, debemos dejar de ascender y activar el mantenimiento de altitud automática. «21 segundos después, como si la anterior comunicación no hubiese existido, el capitán le preguntó al primer oficial cómo estaba la potencia, a lo que le respondió que en una posición de velocidad baja. El capitán pidió que subiera la velocidad urgentemente. Pero era tarde. El avión estaba perdiendo altura muy rápidamente. Se encontraban a 3.500 pies y cayendo. El copiloto movió la palanca de gases, pero con los nervios tan solo empujó la del motor derecho, lo que hizo que la situación fuese aún más complicada. A las 23:47, tan solo 5 minutos después de despegar, la alarma de proximidad al suelo comenzó a sonar. Se encontraban a 2.300 pies y el avión ya era incontrolable. Tan solo 2 segundos más tarde, el 757 impactaría contra el océano. Nadie a bordo pudo sobrevivir al impacto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaban correctamente los indicadores de los pilotos? La Dirección General de Aeronáutica Civil del Gobierno de la República Dominicana investigó el accidente y determinó que la probable causa precipitante del accidente fue el fallo de la tripulación en el reconocimiento de la activación del vibrador de sus palancas, haciendo caso omiso de esta indicación y por tanto no ejecutando los procedimientos para recuperarse de la pérdida de control que se estaba produciendo. La investigación concluyó también que alguno de los 3 tubos de pitot podría estar bloqueado por nidos de avispa, ya que otros aviones habían tenido este tipo de colmenas en las últimas semanas. Estos pudieron haberse producido durante los 25 días que el avión estuvo parado en el aeropuerto sin que los tubos estuvieran tapados. Los tubos de pitot son los encargados de medir la velocidad del aire y los que enviaban datos erróneos a los indicadores de los pilotos. Ninguno de los 3 tubos pudo ser recuperado, así que no se pudo asegurar con certeza esta teoría de los nidos de avispa, aunque se aceptó como causa probable del bloqueo. Pese a que el accidente fue achacado a un fallo de la tripulación en la ejecución de los procedimientos para la recuperación del control de vuelo, se aprendieron un buen número de lecciones del accidente. Las pruebas en simuladores demostraron que incluso los pilotos más experimentados se mostraban confusos por la conexión simultánea de los indicadores de exceso de velocidad y la vibración de la palanca que advierte de entrada en pérdida. Ese mismo año, 1996, algo más tarde, el vuelo 603 de Aeroperú, en el que también estaba implicado un 757, sufrió una situación similar pero más complicada si cabe. Los puertos estáticos estaban bloqueados por cintas, haciendo que todos los indicadores de velocidad y los altímetros de presión quedasen fuera de servicio.
Esto causó que el avión se estrellara en el océano frente a las costas de Perú. Al finalizar 1996, Virgin Air entró en bancarrota. Air France 4590 tiene permiso para moverse hacia la pista 26R. De acuerdo. Necesitaremos toda la pista para el despegue. Por fin, tras casi 45 minutos de retraso, el flamante Concorde de Air France pudo empezar a moverse por el aeropuerto hacia su pista asignada para el despegue. Mientras tanto, la tripulación de cabina termina de realizar los cálculos de peso del avión. Van con sobrepeso, pero esperan quemar 2.000 kilos de combustible en el tramo que les lleva hacia la pista y así poder despegar dentro de los límites establecidos como seguros. ...26 de julio del año 2000... Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, París, Francia. Son las 3:30 de la tarde en París. 100 pasajeros esperan con nerviosismo el momento en el que puedan embarcar en el Concorde que les llevará hasta Nueva York. Estos aviones supersónicos podían hacer este recorrido en apenas 3 horas y media, la mitad de tiempo que necesitaba un vuelo comercial normal. El Concorde fue un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003. Este avión está considerado como un icono de la aviación y una maravilla de la ingeniería. Se construyeron un total de 20 aviones, 6 de ellos prototipos y de prueba, 7 entregados a Air France y otros 7 a British Airways. Puesto en servicio el 21 de enero de 1976, antes del también supersónico Tupolev Tu-144, la competencia soviética del Concorde, que entró en servicio comercial el 1 de noviembre de 1977. Uno de los grandes problemas de estos aviones, aparte del gran consumo de combustible, era la cantidad de reparaciones que requería. Tal es así, que para cada vuelo programado siempre había 2 Concorde preparados, por si el primero tenía algún problema detectado por los pilotos. Exactamente esto era lo que pasó el 26 de julio del año 2000. Los 100 pasajeros que esperaban embarcar a las 16:00 tuvieron que esperar a que el Concorde de repuesto saliera del hangar, donde también estaba siendo sometido a reparación de uno de sus inversores de empuje. El alto precio que se pagaba por un billete del Concorde, unos $9.000 de la época, hacía que no se pudiese reubicar a los pasajeros en cualquier avión. A los mandos del vuelo 4590 se encuentra el capitán Christian Marty, de 53 años, que acumulaba casi 14.000 horas de experiencia, 317 de ellas en aviones Concorde. Marty era un piloto muy famoso, ya que aparte de pilotar aviones, era un deportista extremo. Entre sus logros más destacados está el hecho de ser la primera persona en haber cruzado el Océano Atlántico haciendo windsurf. Junto a él estará el primer oficial Jim Marcotte, de 50 años que contaba con más de 10.000 horas de vuelo, 2.700 de ellas realizadas en el Concorde. Además, en cabina también volará el ingeniero Gilles Jardinot, de 58 años. La tripulación la completan 6 auxiliares de vuelo, que junto a los 100 pasajeros, casi todos alemanes, hacen un total de 109 personas a bordo. Las personas que reservaron este vuelo habían contratado también un crucero que les llevaría desde Nueva York hasta Ecuador. Air France 4590 tiene permiso para moverse hacia la pista 26R. De acuerdo. Necesitaremos toda la pista para el despegue. Por fin, tras casi 45 minutos de retraso, el flamante Concorde de Air France pudo empezar a moverse por el aeropuerto hacia su pista asignada para el despegue. En el vuelo 4590, la tripulación y sus despachadores se enfrentaron a un difícil rompecabezas logístico. El avión está completamente lleno, con 100 pasajeros, 9 miembros de la tripulación, una gran carga de equipaje y 95.000 kilogramos de combustible,
suficiente para llenar al límite todos los tanques. La capacidad máxima del avión para el despegue es de 185.070 kilogramos y el peso inicial del avión es de 186.757. Los pilotos cuentan con quemar el estándar de Air France de 2.000 kilogramos de combustible durante el rodaje, pero esto no sucedió así. Cuando el avión llegó a la cabecera de la pista, el ingeniero avisó de que solo habían quemado 800 kilogramos. El capitán, en vez de comunicar a la ATC que tardarían un poco más de tiempo en despegar mientras quemaban el sobrante para entrar dentro de los límites, decidió que no importaba y comenzaron a rodar con algo de sobrepeso. El Concorde empieza a ganar velocidad lentamente. Su velocidad de despegue es de 200 nudos, unos 370 km por hora. Llegan a 100 nudos y la poscombustión hace que el avión gane velocidad más rápidamente. En el aire, esto es lo que hará que el avión alcance los 2100 km por hora. Enseguida llegan a la velocidad de decisión, y tan solo 3 segundos después, algo totalmente inesperado ocurre. El avión sufre una gran vibración y los motores 1 y 2 comienzan a lanzar grandes llamas. El ingeniero pide al capitán que pare, pero ya no hay tiempo para esto. El Concorde empieza a irse hacia la izquierda. Van directos hacia un 747 que ha aterrizado en la pista de al lado hace tan solo unos segundos. El capitán Marty, sabiendo que el avión no despegaría y que probablemente chocaría con el 747 si entraba en la zona de hierba, giró el timón con fuerza hacia la derecha y levantó el morro para el despegue. El avión todavía estaba a 11 nudos por debajo de su velocidad de rotación normal, pero Marty sintió que no tenía otra opción. El Concorde comenzó a elevarse mientras en cabina paraban los 2 motores en llamas y activaban los extintores. Concorde 4590 tiene fuego saliendo de su parte trasera. Lo sé. Les estoy liberando el espacio aéreo cercano. Pueden hacer lo que crean conveniente. De esta manera, y sin conseguir elevarse más de 200 pies sobre el terreno, el avión salió de la zona del aeropuerto, cruzó la carretera totalmente en llamas y puso rumbo al aeropuerto municipal de Le Bourget, que se encontraba a tan solo unos kilómetros. La pista era demasiado corta, pero no había más alternativas. Todavía inclinado pronunciadamente hacia la izquierda, el Concorde descendía a 1800 pies por minuto con una velocidad de avance de tan solo 99 nudos. Momentos después, se estrellaría contra la parte trasera de un hotel llamado Hotelísimo. El avión partió el hotel en 2, lanzando una enorme bola de fuego que recorrió los pasillos y las habitaciones. Dentro del hotel, el pánico se apoderó de quienes sobrevivieron al impacto inicial y a la bola de fuego. 4 empleados murieron instantáneamente, incluida una adolescente en su segundo día de trabajo. En unos instantes, el hotel quedó casi totalmente consumido por las llamas y algunas secciones inmediatamente comenzaron a colapsar sobre sí mismas. Los invitados, que momentos antes habían levantado la vista para ver un Concorde en llamas que se dirigía directamente hacia ellos, se vieron obligados a saltar desde las ventanas del segundo piso para escapar del fuego que avanzaba rápidamente. Los testigos que acudieron al lugar lograron atrapar a varios de ellos mientras caían, mientras que otros pudieron huir por las salidas de la planta baja. Cuando llegaron los bomberos del aeropuerto y de los municipios cercanos, el hotel y los restos del Concorde ya se habían quemado en su mayor parte. Los bomberos se apresuraron a extinguir las llamas, pero estaba claro que ninguno de los ocupantes del avión podría haber sobrevivido. Los 109 pasajeros y la tripulación murieron, junto con los 4 empleados del hotel, lo que elevó el número de muertos a 113. Otras 6 personas, todos miembros del personal y huéspedes del hotel, fueron trasladados al hospital con diversas lesiones de gravedad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se incendiaron los motores del Concorde en el despegue? La investigación oficial fue dirigida por el Gabinete de Investigación de Accidentes francés. Se concluyó que la causa del accidente fue una banda de titanio, parte de un inversor de potencia que se desprendió de un DC-10 de Continental Airlines, vuelo 55, que había despegado hacia Newark desde la misma pista unos minutos antes. Esta pieza de titanio perforó un neumático del Concorde que se desintegró.
Uno de los trozos de caucho del neumático golpeó el depósito de combustible y rompió un cable eléctrico. El impacto causó en el depósito una brecha por la que se liberó el combustible. La tripulación apagó el motor número 2 en respuesta a un aviso de incendio, pero fueron incapaces de recoger el deteriorado tren de aterrizaje, lo que afectó a la capacidad del avión para ascender. El motor número 1 también falló produciendo poco empuje, por lo que la aeronave no podía ni ascender ni ganar velocidad, lo que hizo que poco después colisionara contra un hotel en Gonesse. Otro desecho del neumático cortó los cables del tren de aterrizaje izquierdo, quedando bloqueado de esta manera. Los cables crearon chispas que encendieron el combustible derramado sobre los motores. En el momento en el que comenzó el incendio, el piloto no podía abortar el despegue, por lo que intentó llegar al aeropuerto de Paris-Le Bourget. Sin embargo, las altas temperaturas provocadas por el incendio, más de 1000 grados centígrados, hicieron que los soportes del ala comenzaran a fundirse, provocando el colapso del avión. Los aviones Concorde volvieron al servicio a finales de 2001, pero el mundo había avanzado. El accidente y la prolongada inmovilidad dañaron permanentemente la confianza del público en el avión, y el creciente uso de Internet estaba reduciendo la demanda de viajes de negocios rápidos entre Estados Unidos y Europa. Finalmente, los ataques del 11 de septiembre resultaron en una disminución mundial de los viajeros aéreos, incluida una caída especialmente pronunciada en los vuelos hacia y desde Nueva York, que era el destino principal del Concorde. Periodistas y funcionarios de aerolíneas observaron que los Concorde volaban de ida y vuelta a través del Atlántico casi totalmente vacíos. En respuesta a estos factores, Airbus anunció que dejaría de producir piezas de repuesto para el Concorde a principios de 2003. En abril de 2003, las aerolíneas anunciaron que el Concorde sería retirado y el majestuoso avión supersónico transportó pasajeros por última vez el 24 de octubre de ese año. Cuando el último vuelo del Concorde aterrizó en Heathrow, frente a una multitud emocionada, los periodistas comentaron que por primera vez desde que se recuerda, la tecnología parecía haber dado un paso atrás. El 10 de marzo de 2005, las autoridades francesas iniciaron una investigación criminal contra Continental Airlines. El 12 de marzo de 2008, Bernard Farret, fiscal adjunto, solicitó a los jueces el presentar cargos de homicidio involuntario contra Continental Airlines y 4 personas. John Taylor, mecánico de Continental. Stanley Ford, jefe de mantenimiento de Continental. Henry Perrier, exdirector de la división Concorde Aerospatial. Claude Franzen, exdirectivo de la Dirección General de la Aviación Civil. El juicio comenzó el 2 de febrero de 2010. Continental se enfrentaba a pagar una indemnización por daños y perjuicios de $500.000 y 2 de sus empleados a 5 años de prisión. También se enfrentaban a multas o a penas de prisión los diseñadores del avión y uno de los oficiales de la Autoridad Civil de Aviación francesa, ya que los fiscales de la acusación afirmaban que los diseñadores sabían que los depósitos de combustible de la aeronave eran susceptibles de daños por objetos externos. Finalmente, el tribunal francés declaró culpable a la compañía aérea estadounidense Continental Airlines, siendo obligados a pagar 200.000 euros de multa y 1 millón de euros a Air France en concepto de daños de imagen e intereses. Son ya las 22:00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual, han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya 5 minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se han notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy.
Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, estoy en ello. No, pon atención, la velocidad está bajando. ...10 de octubre de 1997... Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín en Posadas, Argentina. Son las 21:00. El vuelo 2553 de Austral está preparado para avanzar hacia su pista de despegue. El avión es un McDonnell Douglas DC-932 de 28 años de antigüedad que llegó a la aerolínea en 1993 procedente de Iberia. Austral es una aerolínea de bandera argentina que en 1990 pasó a estar bajo el control de la española Iberia y más tarde por el Instituto Nacional de Industria Español. La flota de Austral en estos momentos estaba muy envejecida. Casi todos sus aviones eran BAC 111 con más de 25 años de antigüedad. Iberia, cuando adquirió Austral, decidió no invertir en nuevas aeronaves y lo que hizo fue revender sus viejos McDonnell Douglas DC-932 a Austral, estando estos incluso en peor estado que los mencionados BAC 111. En el momento de este vuelo, la aeronave no era inspeccionada desde hacía más de 22 meses, superando el lapso máximo de 12 establecido por la ley. A los mandos del vuelo 2553 se encuentra el capitán Jorge Cecere, de 40 años de edad y que cuenta con 9.238 horas de vuelo, 177 de ellas en este tipo de avión. Junto a él, el primer oficial Horacio Núñez, también de 40 años y una experiencia total acumulada de 2.910 horas de vuelo, de las cuales 1.384 fueron en aviones de este tipo. Además, la tripulación la completan 3 auxiliares de vuelo. Junto a estos 5 miembros de la tripulación, también viajarán 69 pasajeros, haciendo un total de 74 personas a bordo del DC-9 de Austral. A las 21:18, el vuelo 2553 comienza su carrera por la pista de despegue. Se elevan y ponen rumbo a su destino, en Buenos Aires, Argentina. A los mandos está el copiloto, mientras que el capitán se encargará de las comunicaciones y monitorizar el vuelo. Unos minutos más tarde ya se encontraban en FL 350. A las 21:53 comienzan a sobrevolar territorio uruguayo. Son ya las 22:00. El vuelo 2553 de Austral se ha desviado de su rumbo para evitar una pequeña tormenta. Nada inusual. Han calculado que tan solo perderán unos minutos con esta maniobra. Pero esto no es lo que les preocupa actualmente. Los pilotos llevan ya 5 minutos intentando identificar el origen de un aviso intermitente en su panel de control. Han realizado ya todo tipo de pruebas y parece que todo va bien, pero el aviso sigue ahí. Algo que se ha notado desde hace un buen rato es que la radio funciona fatal en el día de hoy. Les está siendo muy difícil poder contactar con los diferentes controladores por el gran ruido de estática que tienen en sus comunicaciones. Escucha, ten cuidado con la velocidad. Sí, estoy en ello. No, pon atención a la velocidad, está bajando. Estoy descendiendo un poco para ganar velocidad. Comuníquese con el controlador para pedir permiso y poder bajar a 300. El capitán cogió la radio e intentó comunicarse, pidiendo de esta manera autorización para descender 5.000 pies. La radio tenía un ruido muy grande de estática y no recibieron respuesta. Lo intentó varias veces, y cuando por fin recibió respuesta, el mensaje era totalmente inaudible. En este momento eran ya las 22:03 y el capitán seguía ordenando a su primer oficial que ganase velocidad. Baje más la nariz, necesitamos más velocidad. Ya hemos bajado
bajado 4000 pies, capitán. Algo raro está pasando. Tras unos segundos pensando, el capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, ya sé lo que está pasando. Se atrancaron los velocímetros. No bajes más. Reduce la velocidad. Debemos de estar yendo muy rápido ahora mismo. De acuerdo, vamos para arriba. Ponme slats y dame bomba. El capitán bajó los slats, algo que no debieron de hacer nunca a la gran velocidad a la que iban. Unos segundos después de hacerlo, se escuchó un gran sonido en el exterior y empezaron a perder el control de la aeronave. Los slats del ala derecha se habían partido generando una gran inestabilidad al DC-9. El vuelo 2553 comenzó a perder altura de nuevo, pero esta vez sin la voluntad de los pilotos. Ya volaban a una gran velocidad por el error en la lectura de los velocímetros, y además, ahora perdían altura ganando así más velocidad aún. El avión comenzó a temblar. Se escuchaba crujir toda la estructura de la aeronave por el exceso de velocidad al que estaba sometida. Las comunicaciones eran nulas, en cabina comenzaron a sonar alarmas de todo tipo. Cuando escucharon la de bajar el tren de aterrizaje, se dieron cuenta de que estaban ya muy cerca del suelo. No había vuelta atrás, el impacto era ya inevitable. A las 22:10, y tras 57 segundos de descenso a gran velocidad, el vuelo 2553 de Austral acabaría impactando contra el terreno en Nuevo Berlín, en el departamento de Soriano, Uruguay. Las 74 personas a bordo del DC-9 fallecerían al instante. El impacto generó un cráter de 7 metros de profundidad, destrozando al completo el avión de Austral. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionaron los velocímetros? Los hechos fueron investigados principalmente por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, CIADA, dependiente de la Dirección General de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay y la Justicia Federal Argentina. La función de la CIADA era realizar la investigación técnica que ordena la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, en tanto que la función de la justicia argentina era investigar las responsabilidades y condenar a los culpables si los hubiere. El informe de la CIADA concluyó que la causa probable inmediata del accidente fue la extensión de los slats realizada por el copiloto, a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control de la aeronave. La decisión de extender los slats fue inducida por las indicaciones erróneas sobre velocidad del instrumental de la nave, provocadas por la obstrucción de los tubos pitot debido a congelamiento atmosférico. Los tubos de pitot son los sensores que inician el sistema pitot estática, para establecer la velocidad de una aeronave con relación al aire, la altitud y la variación de altitud. Estos tres instrumentos constituyen el instrumental básico del pilotaje. Al congelarse, indican una velocidad menor a la real, induciendo eventualmente a error a la tripulación. Más allá de la causa técnica inmediata, la comisión se refirió también a las causas endémicas que causaron el accidente. Por sí mismo, el congelamiento de los tubos de pitot no podía ya en 1997 causar un accidente de avión, porque el contratiempo era conocido desde hacía 2 décadas, cuando se descubrió que fueron la causa del accidente del vuelo 6231 de Northwest Airlines en 1974. Desde aquel entonces se habían establecido ya las medidas necesarias para resolverlo sin mayores contratiempos. Las dos medidas fundamentales eran la instalación de una alarma que le indicara el problema a la tripulación y un adiestramiento especial para resolver la situación, consistente principalmente en mantener la velocidad y disminuir la altura de modo que los dispositivos se descongelaran. Pero en el caso del vuelo 2553 no se habían cumplido ninguna de las dos medidas de prevención. La alarma no había sido instalada en el avión y los cursos de adiestramiento no se habían impartido. Si bien la CIADA presentó su informe técnico final en 1999, la justicia argentina necesitó 24 años para que se llevase a cabo el juicio, en 2021.
Finalizado este juicio, ninguna de las 34 personas acusadas como responsables del accidente fue condenada. ...7 de febrero de 2001. Nos encontramos en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, España. Son casi las 10 de la noche, y aquí un A320 prácticamente nuevo de la aerolínea Iberia se prepara para salir con destino Bilbao. Será un vuelo doméstico, muy corto, de apenas 1 hora de duración, en el que viajarán 136 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. A los mandos de la aeronave se encuentra el comandante LV, de 42 años y una experiencia total acumulada de 10.805 horas de vuelo. Junto a él viaja un piloto en fase de capacitación. Tiene 24 años y un total de 423 horas de vuelo. Debido a esto, en cabina también viaja otro piloto que supervisará al joven en fase de capacitación. Sus iniciales LMR, de 27 años de edad y una experiencia de casi 2.700 horas de vuelo. Son ya las 22:00 hora local, y el vuelo 1456 de Iberia comienza a carretear por la pista de despegue. A los mandos se encuentra el joven piloto en fase de capacitación. Pese a ser invierno, la noche es bastante buena, mucha visibilidad y buen tiempo en Barcelona. El vuelo ha transcurrido con total normalidad. El A320 de Iberia se encuentra ya cerca del aeropuerto de destino. Todo el viaje se ha desarrollado con el piloto automático puesto y la aproximación hacia la pista 30 de Bilbao será mediante ILS. Los pilotos solo asumirán el mando del avión en los metros finales antes del aterrizaje. Están volando a 7.500 pies cuando de repente son sacudidos por una gran turbulencia. El tiempo empeora más y más según descienden. El avión continúa con su aproximación. Cuando se encontraban a 6.000 pies, empezaron a notar un fuerte viento de 55 nudos. Cabe destacar que el aeropuerto de Bilbao es uno de los más complicados para el aterrizaje por su ubicación. Las rachas de viento de este aeropuerto son constantes y cambiantes durante gran parte del año. Torre Bilbao, nos encontramos a 6.000 pies. ¿Nos autoriza descenso hacia la pista 30? 1456 Iberia, autorizados pista 30. Viento 240 grados entre 8 y 15 nudos. Turbulencias ligeras. Que tengan buen aterrizaje. Parece que todo está bajo control. La aeronave continúa su descenso, pero el tiempo no hace más que empeorar. Pese a que la visibilidad es buena, las turbulencias se hacen notar. No son tan ligeras como el ATC les ha anunciado, son más bien moderadas tirando a severas. El A320 se ve sacudido por fuertes vientos en lo que se denomina como onda de montaña.
que es un fenómeno atmosférico generado como consecuencia del aire que incide sobre la ladera de la montaña adoptando un comportamiento ondulatorio, algo muy incómodo para los tripulantes del avión. Son ya las 23:05 y la aproximación se encuentra en su etapa final. A los mandos sigue el inexperimentado piloto. El A320 ya está configurado para el aterrizaje. Flaps a full, tren de aterrizaje desplegado y el piloto automático desactivado. El ordenador de a bordo va cantando la altitud según se aproximan a la pista de aterrizaje. 500 pies, 400, 300... Pero en el momento de escuchar 200, a unos 60 metros de altura, ocurre algo inesperado. El A320 se encuentra con ráfagas de viento de más de 100 km/h con cizalladura. Intentan controlar la aeronave. Están tan solo a 100 pies de tocar el suelo. 90, 80 y al llegar a 70, nuevo susto para las 143 personas que viajaban en el avión. El viento cambió bruscamente. Se encontraron con una ráfaga descendente y otra que les empujaba desde atrás. El avión empezó a ganar velocidad a la vez que era empujado hacia el suelo con el morro inclinado hacia abajo. Exactamente lo contrario que se debe hacer para aterrizar. Los pilotos, viendo que el aterrizaje podría ser fatal en esas condiciones, tiraron del side stick y metieron máxima potencia para frustrar el aterrizaje y realizar un go around. Pero la reacción del avión les dejaría en shock. El ordenador del avión pareció tomar vida propia negándoles las acciones que realizaban. Los pilotos intentaban elevarlo, y el A320 hacía lo contrario empujando hacia abajo. El golpe contra la pista era inminente. Después de unos segundos de lucha contra el propio avión, el vuelo 1456 de Iberia acabaría impactando contra el suelo con una fuerza brutal. Parte del tren de aterrizaje colapsaría nada más tocar tierra y el avión comenzaría a arrastrarse por la pista durante más de 1 kilómetro. Habían tomado tierra a una velocidad de 6 metros por segundo. No se salieron de la pista, y tras 1100 metros, las 4 ruedas del tren principal reventaron. El avión se detuvo y se procedió a la evacuación de todos los pasajeros y miembros de la tripulación. En total, un herido grave que tuvo que ser hospitalizado y 24 heridos leves, 6 de los cuales también fueron trasladados al hospital por seguridad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión no obedeció las órdenes de los pilotos? La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil en España, reveló algo inquietante. El ordenador de Airbus no les dejó frustrar el aterrizaje y actuó por cuenta propia. El Alpha Fluor Protection, uno de los sistemas de protección que integran el A320, fue el responsable de que los pilotos no pudieran frustrar la maniobra de aproximación y realizar el go around. La combinación de estos vientos dinámicos y las acciones de la tripulación crearon una situación que activó este sistema integrado en los ordenadores de a bordo, cuya función es prevenir maniobras agresivas que puedan llevar al avión a entrar en pérdida. Cuando la tripulación aplicó la máxima potencia para frustrar el aterrizaje, con ambos pilotos tirando hacia atrás de sus palancas laterales, este sistema lo que hizo fue reducir la elevación del morro, todo lo contrario de lo que los pilotos querían conseguir, por lo que les fue imposible evitar el fuerte impacto contra la pista. El Alpha Fluor Protection es una buena idea, pero hasta ese momento este sistema no tenía en cuenta una situación como la que se vivió durante este accidente. Vientos con cizalladura y turbulencia que hicieron que el avión entrase en un descenso vertical muy fuerte y con el morro ligeramente hacia abajo. Justamente, la actitud opuesta que un avión debe tomar en un aterrizaje en condiciones normales. A raíz de este accidente en Bilbao, Airbus procedió a revisar estos sistemas en todos sus A320 y procedió a modificar su software de control de vuelo para prevenir futuros accidentes como el del vuelo 1456. Desde este cambio, ningún avión de Airbus ha vuelto a sufrir un accidente similar.
Pasan unos minutos de las 5 de la mañana. El vuelo 236 de Air Transat sobrevuela el Océano Atlántico. Están a mitad de camino de su destino final en Lisboa cuando un mensaje en el ordenador de a bordo del A330 inquieta a los pilotos. La presión del aceite en el motor número 2 es alta y a su vez la temperatura del aceite es baja. Un mensaje bastante extraño. Los pilotos intentan averiguar qué está pasando. No podían imaginar que la pesadilla del vuelo 236 estaba dando comienzo. ...24 de agosto de 2001... Aeropuerto Internacional Pearson, Toronto, Canadá. Son las 20:00. La noche empieza a caer sobre el aeropuerto canadiense. Mientras, los pilotos del vuelo 236 de la aerolínea Air Transat están realizando los chequeos previos a su despegue. Será un vuelo transatlántico con destino final en Lisboa, Portugal. El avión es un A330 de Airbus. Avión bimotor de fuselaje ancho que lleva atravesando nuestros cielos desde 1992. Aunque su origen data de los años 70, cuando se empezó a desarrollar al mismo tiempo que el cuatrimotor A340. Dispone de la famosa tecnología de control de vuelo desarrollada por Airbus, Fly-by-Wire, y es el gran competidor de los aviones Boeing 767 y 777. A los mandos del A330 estará el experimentado capitán Robert Pichet, de 48 años de edad y que contaba con más de 16.800 horas de experiencia, 796 de ellas en aviones A330. Junto a él, el joven primer oficial Dirk de Jager, de 28 años y 4.800 horas de vuelo, de las cuales 386 las había realizado en aviones de este tipo. Además, les acompañarán en el vuelo 236 otros 11 miembros de la tripulación y 293 pasajeros. En total, 306 personas a bordo de la A330. Por fin, a las 20:20, con algunos minutos de retraso, el vuelo de Air Transat comienza a acelerar por la pista de despegue. Todos los chequeos han dado resultados correctos y a partir de este momento les espera un vuelo de aproximadamente 7 horas de duración hasta Portugal. Aunque cuando aterricen, en sus relojes habrán pasado más de 11 horas debido al cambio horario de la zona. El A330 se eleva sin problemas y comienza su ascenso hacia los 39.000 pies que tienen asignados como nivel de vuelo. Las primeras horas de vuelo las realizan sin sobresaltos, atravesando el Océano Atlántico bajo la única luz que les ofrecía la Luna y con la mayoría de los pasajeros durmiendo. Pasan ya unos minutos de las 5 de la mañana. El vuelo 236 de Air Transat está a mitad de camino de su destino final en Lisboa cuando un mensaje en el ordenador de a bordo del A330 inquieta a los pilotos. La presión del aceite del motor número 2 es alta y a su vez la temperatura del aceite es baja. Un mensaje bastante extraño. Los pilotos intentan averiguar qué está pasando. No encuentran nada en sus manuales y el capitán asume que posiblemente sea el fallo de algún sensor. Aún así, deciden realizar varios chequeos para comprobar que todo está correcto. 20 minutos después, otro aviso en el ordenador. Esta vez la pantalla les indica que el combustible está desbalanceado, es decir, por algún motivo el ala izquierda tiene bastante más combustible que la derecha. Este desbalanceo es peligroso, así que el copiloto comienza un traspaso de combustible de un ala a la otra. El capitán ordena al copiloto que busque información, pero nada les cuadra con su situación actual. Pasan los minutos y en pantalla, de nuevo, ven que el combustible del ala derecha desciende mucho más rápido que el del ala izquierda. El copiloto empieza a temer una posible fuga, a lo que el capitán responde llamando a una de las auxiliares de vuelo.
La encarga que revise a través de las ventanillas si ve alguna fuga de combustible en la zona del motor derecho. La auxiliar se dirige a una de las ventanillas situadas al lado de las alas, pero aún no hay suficiente luz como para poder ver si sale o no algún tipo de líquido de la zona. Son ya las 6 de la mañana. Los pilotos llevan rato viendo cómo el combustible desciende vertiginosamente, hasta que ocurrió lo inevitable. La confirmación de que no era un sensor lo que fallaba. El motor derecho se para por completo. El capitán subió la potencia del motor número 1 y descendieron hasta los 30.000 pies, mientras el copiloto dio el primer aviso por radio de lo que estaba sucediendo. No tendrían problema alguno en llegar a Lisboa con un solo motor, pero sus peores augurios se hicieron realidad. Pocos minutos después del apagado del motor número 2, el 1 también se paró. Los pilotos estaban atónitos. Las pantallas indicaban que no había ni una gota de combustible. Las luces comenzaron a apagarse. Muchas de las funcionalidades del A330 se deshabilitaron y la RAT o turbina de aire de impacto se desplegó. Esta pequeña turbina conectada a una bomba hidráulica o a un generador eléctrico hace que la aeronave pueda generar electricidad en momentos como este. Lo hace gracias al giro de las aspas producido por la propia velocidad de la aeronave. Aún así, funciones como los spoilers o la reversa de los motores quedaron deshabilitados. El copiloto se comunicó por radio con el controlador de la zona que sobrevolaban. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí el vuelo 236 de Air Transat. Estamos sin combustible, planeando sobre el océano. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Necesito saber cuál es el aeropuerto más cercano para dirigirnos y realizar un aterrizaje de emergencia. 236 Air Transat, recibido. Declaran emergencia por combustible. El aeropuerto más cercano es el de las Islas Azores. Lo tienen a unos 120 kilómetros de su posición. En ese momento, planeando sobre el océano, con el avión totalmente en silencio, los pasajeros comenzaron a ponerse los chalecos salvavidas. Pese a que ya tenían asignado un aeropuerto al que dirigirse, la previsión de los pilotos era que no iban a llegar. Sus cálculos, viendo a la velocidad que perdían altura, no les dejaba ver posibilidades de éxito. El copiloto seguía en contacto con el ATC. Este les guiaba desde su radar ya que los pilotos no eran capaces de divisar la isla. El avión se encontraba ya a tan solo 8.000 pies de altura y descendiendo rápido. No tenían mucho tiempo. Posiblemente en menos de 5 minutos estarían intentando un arriesgado amerizaje. Cuando, por sorpresa, saliendo de varias de las nubes que cruzaban, por fin vieron la isla Terceira. El aeropuerto de Lajes no podría estar muy lejos. Sus cálculos comenzaban a arrojar resultados optimistas. Unos minutos después, ya con la pista a la vista comenzaron a encararla, a una velocidad muy alta, sin spoilers y sin reversa, pero no había alternativa, había que intentar aterrizar el A330 a la primera. No había tiempo para frenar el avión o dar otra vuelta buscando una mejor solución. Mientras, en el aeropuerto se preparaban para un aterrizaje de infarto. A las 6:45, y tras volar más de 120 kilómetros sin motores, el vuelo 236 por fin tocó tierra. Lo hizo a gran velocidad, reventando todas las ruedas del tren de aterrizaje. El avión avanzaba por la pista, hasta que finalmente logró detenerse. El saldo de este dramático vuelo: 18 heridos. No hubo que lamentar la pérdida de ninguna vida. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo quedarse el A330 sin combustible? ¿Fueron los pilotos los grandes héroes o cometieron algún error? El Departamento de Investigación y Prevención de Accidentes de Aviación de Portugal investigó el accidente junto con las autoridades canadienses y francesas.
La fuga de combustible se debió a que el personal de mantenimiento de Air Transat instaló una pieza incorrecta en el sistema hidráulico como parte del mantenimiento de rutina. El motor había sido sustituido por un motor de repuesto, suministrado por Rolls-Royce, de un modelo más antiguo que no incluía bomba hidráulica. A pesar de las preocupaciones del mecánico principal, Air Transat autorizó el uso de una pieza de un motor similar, una adaptación que no mantenía el espacio adecuado entre las líneas hidráulicas y la línea de combustible. Esta falta de holgura, del orden de milímetros, permitió que el roce entre las líneas rompiera la línea de combustible, provocando la fuga. Air Transat aceptó la responsabilidad por el accidente y el gobierno canadiense le impuso una multa de $250.000. Las conclusiones alcanzadas en el parte del accidente revelaron que la tripulación no evaluó correctamente la situación antes de tomar medidas, y que aunque había una serie de indicios de que se estaba produciendo una pérdida significativa de combustible, la tripulación no concluyó que existiera una situación de fuga de combustible, no aplicando de esta manera el procedimiento de fuga de combustible, lo que fue el factor clave que condujo al agotamiento del propio combustible. Sin embargo, los pilotos recibieron una bienvenida de héroes por parte de la prensa canadiense como resultado de su exitoso aterrizaje sin motor. En 2002, el capitán Piché recibió el premio de Aeronáutica Superior otorgado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. El avión fue reparado y vuelto a poner en servicio con Air Transat en diciembre de 2001, con el sobrenombre de Azores Glider. Fue almacenado en marzo de 2020 debido a la pandemia COVID-19 y se desconoce su actual uso.